a todos los que han venido a esta cita y encuentro con el Señor y a los que nos puedan estar escuchando por las redes sociales. Este Shabbat es un Shabbat muy especial porque tiene una triple bendición. Es Shabbat, es Rosh Hodesh, es decir, cabeza de mes, y es Hanukkah. Por lo tanto, espero que todos podamos ser edificados triple en este Shabbat. La parashat que nos corresponde esta semana es la parashat Miquet. Se encuentra en Génesis capítulo 41 al 44, 17. Hemos venido hablando en las anteriores parashá sobre la resolución de conflictos, cómo cancelar o anular las maldiciones generacionales. También vimos lo que es el guión de vida enfermo del mundo y el cual vamos cumpliendo de manera repetitiva, generación tras generación, y vimos cómo es el guión de Dios, que es el que está definido a través de las profecías y que se cumple a la perfección, independientemente de lo que el ser humano pretenda hacer. En esta porción de la parashá Miquet vemos una historia, o proseguimos con la historia de José. Miquet significa al término, al fin, al cabo, y hace referencia a dejar atrás una etapa y comenzar una nueva etapa. El nombre que le he puesto a este estudio es la decodificación de los enigmas y la reparación del alma y del mundo. La primera parte, ustedes van a ver unas láminas en verde que corresponden a la decodificación de los enigmas. En la segunda parte van a ver unas láminas en azul que corresponden a la reparación del alma y del mundo. Y van a ver unas láminas de otros colores que son los comentarios sobre los versículos que corresponden a la parashá. Comenzamos con la decodificación de los enigmas. En Génesis 41:1 comienza la parashá diciendo: y aconteció que al término de 2 años, Paró, que es Faraón, tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Ahí donde dice al término es la palabra Miquet. Termina una etapa y está a punto de comenzar una nueva. Como ejemplo, podemos de otro versículo donde aparece este término Miquet, lo encontramos en Éxodo 12:41, que dice: y al término de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Ahí el pueblo de Israel culmina su etapa de esclavitud y comienza una nueva etapa de libertad, yendo al desierto en ruta a la tierra prometida. Continuamos con la parashá y dice: y sucedió que por la mañana su espíritu estaba perturbado, el espíritu del faraón, y mandó a llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Paró les contó sus sueños. Y adivinen qué pasó, pues nadie pudo interpretar los sueños del faraón. Por eso yo les digo que el mundo no puede interpretar el principal problema del hombre, que es el pecado y la muerte, y mucho menos puede resolverlo. El mundo no posee la capacidad de darnos paz, ni llenar el vacío con el que todo ser humano nace. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice que el mundo nada más nos trae tribulación. Pero ¿en quién debemos confiar? En Yeshua. ¿Por qué debemos confiar en Yeshua? Porque Él es el único que ha vencido al mundo, llámese el pecado y la muerte.
También en Juan 14:1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, el Padre, creed también en mí, el Hijo. Porque el Padre y el Hijo son uno. Si creemos en el Padre y no creemos en el Hijo, no podemos alcanzar la paz que todos deseamos. En Deuteronomio 29:29 se nos dice que las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, al pueblo de Dios, no a los que no son pueblo de Dios, y pertenecen a nuestros hijos para siempre. ¿Y con qué propósito Dios nos revela las cosas, los misterios? Para que lo obedezcamos. Sencillo. Ahora, ¿de qué sirve que el Señor nos revele los misterios de la creación y de la salvación y que no lo obedezcamos? Sería una vanidad. Continuamos con la parashá y en los versículos 15 y 16 de Bereshit 41 dice, y Paró dijo a Yosef, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Entonces Yosef le respondió a Paró diciendo, no está en mí. Yosef estaba en la cárcel, hacía 2 años que le había revelado e interpretado los sueños al panadero y al copero del faraón, y después de 2 años, el copero se recordó que Yosef interpretaba los sueños. Lo mandó a llamar y lo llevó delante del faraón, quizás para ganarse unos puntos con el faraón, ¿no? Sin embargo, Yosef, con el espíritu de humildad que lo caracterizaba, le dijo, Elohim es el que dará una respuesta de shalom, de paz a Faraón. En muchas versiones dice que Elohim dará una respuesta favorable, pero la palabra que está ahí es shalom, una respuesta de paz. Fíjense, cuando Dios habla a nuestro corazón angustiado, trae paz. Y entonces nosotros sabemos cuál es la respuesta a nuestro problema. Y eso es lo que Yosef le está expresando al faraón, que es Dios el único que puede traer paz a su corazón perturbado. Fíjense qué interesante que esa palabra interpretar en hebreo se dice patar y significa para abrir. Y esa misma palabra que traducida en la Septuaginta, para los que no saben, la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego de la Torá, que fue hecha por 70 sabios judíos en los tiempos de los Ptolomeos cuando conquistaron los griegos a Egipto y mandaron a hacer la traducción de la Torá. Buscando en la traducción de la Torá de esta palabra patar, en ese versículo aparece la palabra griega etzragis, que significa sello. Por lo tanto, podríamos deducir que la palabra interpretar es abrir sellos. ¿Con qué los conecta a ustedes esa expresión de abrir sellos en el Nuevo Testamento? Apocalipsis. Muy bien. Mira, ¿ves? Estamos conectados. En Apocalipsis 5, del 1 al 4, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ese sellado con 7 sellos es porque el único que lo puede abrir es Dios, que creó al cielo y la tierra en 7 días. Y de hecho, sigue el versículo diciendo que el ángel decía que no había nadie digno, ni en los cielos ni en la tierra, de abrir los sellos. Por eso que Yosef le dice al faraón, mira, yo no soy el que interpreta nada, es Dios el que puede interpretar tu sueño. Los misterios de Elohim están en su mano derecha. ¿Por qué creen que los misterios de Dios están en la mano derecha? Porque la mano derecha representa la diestra de Dios, que representa la virtud de la misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros que somos unos seres tan limitados,
y Dios, que es un ser infinito, eterno e ilimitado, nosotros no podríamos entender nada de lo que Él ha hecho ni nada de lo que está escrito. Continúa en el libro de Revelaciones y dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, fue el que venció y ganó por mérito propio la capacidad de abrir los sellos, ¿no? Y a ese león de la tribu de Judá también se le llama como el Cordero de Dios. Ahí vemos al Mesías ben David, al Mesías ben Yosef, que es uno solo, no son dos. Son dos funciones del único Mesías. Primero vino a cargar con todos nuestros pecados y a morir por nosotros, y después viene a reinar y a gobernar y a juzgar con justicia. Yeshua es el único digno de revelar los misterios de Elohim. En 2 de Pedro 1, del 20 al 21 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Dios. Nadie se puede abrogar el espíritu de la profecía, como hacen, por ejemplo, los adventistas que le adjudican el espíritu de la profecía a Elena White, o como hacen los mormones que le adjudican el espíritu de la profecía a John Smith, un segundo Jesucristo en la tierra. Ni tampoco el espíritu de la profecía se la pueden adjudicar a la Torah oral. Es el espíritu de Yeshua, que no es otro que el espíritu de santidad de Dios mismo. Por lo tanto, Yeshua es quien da la correcta interpretación de la Torá y de todo misterio. Fíjense, Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Y en los Salmos 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La primera letra del alefato hebreo es la Aleph y la última es la Taf. Y ahí comprende toda la palabra de Dios. Por lo tanto, Yeshua es el Aleph Taf y es la suma de toda la palabra de Dios. ¿Y quién conoce mejor a Dios que Yeshua mismo, que el Espíritu mismo de Dios, para poder revelárnoslos a nosotros? En Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Qué significa abolir y qué significa cumplir? Abolir la Torá significa darle una mala interpretación, por lo tanto, las decisiones que se toman de esa mala interpretación son erradas. Estamos aboliendo la Torá. Otra forma de abolir la Torá es que yo le enseñe a mis hijos que no mientan, pero yo miento. Y aunque mis palabras dicen unas cosas, mis acciones dicen otras, estoy aboliendo la Torá. Decodificar la Torá y vivirla es entenderla y practicarla correctamente. Continúa en Mateo 5, 19, 20, que cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y lo enseñe. Entonces, cumplir la Torá es entenderla correctamente, enseñarla y cumplirla. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala interpretación anulando la Torá? Les voy a leer una pequeña historia escrita de un grupo de judíos que odian al Mesías de la Iglesia Católica, al Mesías que le han vendido el cristianismo hasta el día de hoy. Mira lo que dice. Piensa que la vida tiene un propósito.
¿Piensa que hay un motivo por el cual estar aquí? Por supuesto que sí, si no, ¿para qué nos molestaríamos en levantarnos de la cama cada mañana? ¿Para qué molestarse en afrontar todos los obstáculos grandes y pequeños que la vida presenta? ¿Y es usted la única que se levanta de la cama por la mañana? Billones de personas lo hacen cada día. Obviamente todas ellas creen en algo, creen que todo va a algún lugar y algún día estaremos ahí. Por miles de años los judíos tuvieron una palabra para esto. ¿Cómo lo llamaban? Mashiach, la razón de existir del pueblo judío. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente ocurrieron dos cosas que la hicieron una palabra extraña para muchos de nosotros, hablando del pueblo judío. Una cosa que ocurrió fue que fuimos alejados del conocimiento y sabiduría que nuestros abuelos han venido trayendo con ellos durante 4000 años, por lo que olvidamos lo que muchas palabras significan realmente. Y aún antes de que ocurriera, la palabra Mashiach o Mesías fue detentada por una fe que surgió de la nuestra, el catolicismo. Y luego decidieron matarnos y perseguirnos para convencernos que nos unamos a ellos. Por lo tanto, la palabra perdió su significado, por un lado, y logró un significado negativo, por otro lado. ¿Ven lo que es una mala interpretación y las consecuencias que trae? Entonces, hagamos conciencia de esto y pasemos continuemos con la historia de esta parashá. Fíjense, el faraón tuvo 2 sueños y vamos a hacer una comparación entre el primer sueño y el segundo sueño. Luego el faraón le hizo la narración a Yosef de cada uno de esos sueños y vamos a encontrar también la diferencia que hay entre los 2 primeros sueños y la narración que el faraón le hizo a Yosef. En lo que ustedes ven ahí, entre el primer y segundo sueño, ¿qué diferencia ven? Los que están en la primera columna. ¿Ven alguna diferencia? Bueno, la diferencia es que en el primer sueño, el faraón estaba parado en el río, al lado del río Nilo. En el segundo sueño, no estaba el río Nilo por ningún lado. En el primer sueño habla de vacas, en el segundo sueño habla de espigas. Mantengamos esa diferencia en nuestra mente. Y con respecto a la narración que posteriormente Faraón le hizo a Yosef de esos 2 sueños, también hay una diferencia. En el segundo sueño no hay ninguna diferencia entre el sueño y la narración, pero del primer sueño sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el primer sueño, después que las vacas gordas salen del río Nilo, vienen las vacas flacas y antes de comerse a las vacas gordas, se paran junto a las vacas. Las vacas flacas se paran junto a las vacas gordas. En el segundo, cuando el faraón le cuenta a Yosef, no le dice ese detalle. Y ese detalle es importante, lo vamos a ver ahora. Ahí vemos las diferencias y qué significan esta diferencia de que el faraón estaba junto al río. Fíjense, el hecho de que el faraón estuviera junto al río habla de Egipto, porque el río Nilo es símbolo o una deidad del propio Egipto, el que le surtía toda su riqueza. Y el segundo sueño habla de que los protagonistas eran las espigas, no se habla del río Nilo, por lo tanto habla de que la ubicación es en los países circundantes a Egipto. El primer sueño se marca en Egipto, el segundo sueño se marca en los países circundantes. Veamos la segunda comparación, que son las diferencias entre el sueño y la narración. El sueño dice que las vacas flacas se pararon junto a las gordas. La narración no lo dice, simplemente dice que las vacas se comieron a las gordas. ¿Qué significa esto? Que cuando las vacas flacas se paran junto a las gordas, hay un periodo de tiempo antes de que se las traguen. Y eso quiere decir que tenemos
Dios le está dando la oportunidad a Faraón de buscar una solución al problema. En el sueño del río Nilo, que hace referencia a Egipto, había un margen de tiempo antes de que las vacas flacas se tragaran a las vacas gordas, y esto representa una solución al problema. Entonces, fíjate, el Señor, junto con las pruebas que nos manda, siempre nos da una salida, una solución. En 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea de común al ser humano, mas fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podamos resistir. ¿De qué nos vale nosotros ir para el médico y que el médico nos diagnostique de que estamos enfermos si no nos da la receta, la fórmula, la medicina que nos va a sanar? Si no nos da el tratamiento, no nos sirve de nada. ¿De qué le hubiese servido al faraón de que José le hubiese interpretado los sueños si no le dice cuál es la solución a ese problema? Ahí está la importancia. Entonces, luego continúa la parashá relatando cuando Yosef le interpreta el sueño, que son 7 años de abundancia, 7 años de escasez, los dos sueños dicen lo mismo, y cuando se repite 2 veces, porque va a suceder inmediatamente, y luego José, en los versículos 33 al 36, le narra al faraón cuál es la solución. Y el faraón se queda asombrado, porque el faraón no le contó a José que las vacas estuvieron un periodo de tiempo antes de tragarse a las gordas, las flacas. Por lo tanto, la única manera que Yosef hubiese sabido ese detalle del sueño es porque Dios se lo reveló. Le reveló eso, le reveló la solución. Y entonces le dice a Faraón qué es lo que tiene que hacer. Tiene que buscar un hombre prudente y sabio, que lo pongan sobre la tierra de Egipto y que nombre intendente sobre todo el país y cobre un 20% de impuestos, o sea, una quinta parte de todo lo que produzcan durante esos 7 años, y de esa manera lo almacenen para que cuando vengan los años malos puedan no solamente no morirse de hambre, sino poder someter a todas las naciones de alrededor que no habían tenido esa revelación. Por lo tanto, junto con la interpretación, debe venir la solución. Continuamos con la parashá. Dice que la idea le pareció bien al faraón, y ¿a quién escogió? Dijo: mira, no hay ninguna otra persona en el que esté el espíritu de Elohim sino en ti, porque todos los sabios y todos los adivinos no pudieron traer paz al corazón de Faraón. Por lo tanto, en un abrir y cerrar de ojos, Yosef estaba en la cárcel y 1 hora después era el vicefaraón de Egipto. Culmina una etapa, comienza otra. A José le había ido malísimo producto de los celos, del odio y de la envidia de sus hermanos, porque ellos venían cumpliendo un patrón aprendido de generación tras generación, pero los planes de Dios y la profecía de Dios estaban cumpliéndose a partir de este momento. Continuando con la parashá, el faraón le cambia el nombre a Yosef y le dice que nadie va a poder hacer nada en la tierra de Egipto sin su permiso. ¿Qué nombre le puso? Safat Panea. Safnat Panea. ¿Qué significa Safnat Panea? Que esto es egipcio. Significa el decodificador de los enigmas. Pero realmente quien decodifica los enigmas es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Luego le da por esposa a una mujer, hija de un sacerdote. Seguramente él le predicó a esa mujer, se casaron en el mismo yugo. ¿Por qué les digo esto? Porque después su padre Jacob adoptó a los hijos de esa unión, Efraín y Manasés, como hijos suyos y como parte de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Yosef, antes de casarse, tuvo que haber pasado a la esposa por un proceso de conversión. Y le dijo, tuvo 2 hijos, ¿no? Y al primogénito Yosef le puso el nombre
de Menashe o Manasés. Porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces aquí hay un enigma, porque yo siempre me he dicho, bueno, ¿cómo es eso con el carácter de Yosef, con lo justo que era Yosef, lleno del Espíritu de Dios, se iba a olvidar de su papá y de sus hermanos? Eso es como contradictorio. Entonces me puse a investigar y resulta que esa palabra que está traducida como olvidar, ¿no? Que es Nashá, también significa acreedor o prestar. Por lo tanto, podríamos decir que el nombre de Menashe o Manasés fue porque Dios lo había hecho acreedor. Miren, los hermanos de Yosef estaban en deuda con Yosef, porque lo que hicieron era injusto. Por lo tanto, Yosef era acreedor de ellos y de toda la casa de su padre. Y él era el único que podía remitirles ese pecado a ellos. En el Salmo 119.1 aparece esta misma palabra. Y dice que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. O sea que no solamente significa olvidar o remitir o eliminar, sino significa también acreedor. Si leemos de nuevo el versículo, dice, y llamó Yosef el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, me hizo acreedor Elohim. Ahora sí tiene sentido el versículo. De todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Ahora, fíjense, estas palabras que están resaltadas en amarillo tienen un valor de matemático a través de la gematría que también nos revelan qué es lo que está escondido detrás de los dos nombres de los hijos de Yosef. Ahí dice, fíjense, esa expresión está conformada por esta palabra, dice, Baikra, y llamó Yosef, Et, que es Al-Estaf, Shen, Jabecor, el primogénito, Manashe. Ki, ¿por qué? Nashamini, porque me hizo acreedor Elohim de Dios. Si sumamos todas esas palabras nos da 2368. ¿Y qué es 2368? Bueno, la suma de 888, que es Jesús en griego, más 1480, que es Cristo en griego. Jesucristo suma 2368. Proféticamente el nombre de Manasés habla de que Jesucristo es el acreedor de toda la deuda de la humanidad o del pueblo de Israel. Yeshua es el único que puede remitir, o sea, Él remitió la deuda que nosotros teníamos con el Padre, porque Él la compró. ¿Qué dice Colosenses 2.14? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Nosotros tenemos una deuda con el Padre, Yeshua toma esa deuda, se la compra al Padre, ¿y con qué le paga? Con su propia sangre, no con dólares, y esa deuda la clava en la cruz, y para todo el que vea la cruz, le es remitida esa deuda. Y Efraín habla de que el Señor, el significado de Efraín es que Dios lo ha multiplicado con muchos hijos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la bendición arónica al final de cada servicio, decimos que el Señor te guarde como Efraín y como a Manasés. Nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos que el Señor te remita todas tus deudas a nuestros hijos. Que el Señor te perdone todos tus pecados en Yeshua y que te injerte como hijo de Él dentro del pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos cada vez que hacemos esa bendición arónica. Que a veces la hacemos repetitivamente, sin tener conciencia de la profundidad de lo que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos. En 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados. ¿Y qué pagó el Señor? Precio de sangre. En Apocalipsis dice
que Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fue inmolado y con su sangre compró para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de la simiente de Abraham iban a ser bendecidas o injertadas en Israel cualquiera de las familias de toda la tierra. Este es el cumplimiento profético de esa promesa. Yeshua, por lo tanto, es el decodificador de los enigmas. ¿Y cuál es el enigma más grande del mundo? El plan de salvación. Por eso nosotros estamos llamados a llevar el evangelio de la reconciliación a todo el mundo, para que sea decodificado ese enigma en tanta gente que no lo conoce. Y ahora vamos a pasar por la segunda parte del estudio, que tiene que ver con el Tikkun Nefesh y el Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Nefesh y el Tikkun Olam? La rectificación del alma y del mundo. Cuando el Señor se nos es revelado y su plan de salvación en nuestra vida, tenemos promesas de vida eterna, pero inmediatamente comienza un proceso de rectificación en nuestras vidas y de santificación y de perfeccionamiento hasta que Él venga. Cuando Yosef le revela el sueño a Faraón y le da la solución, comienza la ejecución del plan de salvación, porque a través de esa solución que le dio Yosef, se iba a salvar el pueblo egipcio y todas las naciones alrededor, sobre todo los 70 componentes familiares de Yosef, componentes del pueblo, del futuro pueblo de Israel. Entonces Dios está trabajando con su plan de salvación, pero Dios también está trabajando en la familia de Israel para rectificar. En el capítulo 42 dice que Yosef había reconocido a sus hermanos. O sea, hubo hambre en la tierra de Egipto, lo escucharon los hermanos y el papá que había comida en Egipto y los mandó a bajar a Egipto. De esta manera fueron a Egipto y cuando Yosef los vio, reconoció a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. ¿Por qué? Porque Dios le cambió el nombre a Faraón le cambió el nombre a Yosef y se vistió con vestiduras egipcias, igual que Yeshua se le cambió el nombre por Jesús o Jesús y fue vestido de romano o griego. Entonces Yosef se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les comprendió el propósito de esos sueños. Y les dijo, ustedes son unos espías. Han venido para ver cuáles son las partes indefensas de Egipto. ¿Por qué Yosef le dice eso? ¿Acaso quería elaborar un plan de venganza sobre sus hermanos? ¿O era porque estaba lleno del espíritu de santidad como el mismo Faraón lo reconoció? ¿Qué hace el espíritu de santidad? Nos rectifica. ¿Por qué nos rectifica? Porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Yosef los acusa de que eran unos espías, es el comienzo de un plan de rectificación en la vida de sus hermanos. No es por una venganza personal, que es muy distinto. Continuando con la parashá dice, en esto seréis probados, ¿ves? Una prueba. Por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vida de Faraón ciertamente sois espías, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Los hermanos fueron a comprar comida, y fueron por lana y salieron trasquilados. Yo no sé si eso lo tradujo bien. Porque Yosef está probando la veracidad de las palabras de los hermanos, al igual que prueba todos los días la veracidad de nuestras palabras, con diferentes circunstancias, ¿no? Continuando con los versículos 18 al 20 dice, y Yosef le dijo al tercer día, haced esto y viviréis.
pues yo temo a Dios. Yosef le está lanzando algunos tips que si ellos son inteligentes pueden entender un poco qué es lo que está sucediendo. Si soy hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no viviréis y no moriréis. Y así lo hicieron, porque él le preguntó, mira, ¿ustedes de quién son hijos? De Jacob. ¿Y ustedes tienen más hermanos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Bueno, éramos 12, pero hubo uno que se murió. Pero bueno, pero aquí hay 10 hermanos nada más. ¿Dónde está el otro hermano? Bueno, está con mi papá. Bueno, si es verdad lo que ustedes están diciendo, vayan a buscarlo. Mientras tanto, yo me quedo con uno de ustedes preso aquí. Porque fíjense, el sueño profético que él le había contado a sus hermanos, que lo vimos en la parashá pasada, era que todos sus 11 hermanos se iban a inclinar delante de él. Si habían 10 hermanos, no se podía cumplir la profecía, faltaba un hermano. Por lo tanto, él idea un escenario, crea un plan para que ellos vayan a buscar al otro hermano, porque si él le dice que se vayan todos, no lo van a traer, tenía que dejar a uno preso. Dice en el siguiente versículo 21 y 22 que ellos empezaron ese proceso interno de rectificación. Se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Está hablando de Yosef, que hacía aproximadamente 13 años, 14 años atrás ellos lo habían vendido. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia en este momento. Miren, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, porque muchas veces las consecuencias no las vemos en el instante. Pueden pasar años y vamos a ver las consecuencias. Y para poder rectificar tenemos que revivir y confrontar esas situaciones que nos produjeron ese problema, digámoslo así. Entonces, Rubén le respondió diciendo, no se los dije, no pequéis contra el muchacho y no me escuchaste. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre porque Rubén no quería que lo mataran. Y cuando lo vendieron, Rubén no estaba presente. Entonces los hermanos comienzan el proceso de rectificación, reconociendo su pecado ante Yosef y reconociendo que Dios está detrás de todo esto, porque ellos antes no tenían temor de Dios. Cuando metieron a Yosef en el hueco, ¿qué hicieron inmediatamente? Se pusieron a comer. No tenían ningún tipo de temor a Dios. En este momento empieza a surgir ese temor en sus corazones. Siguientes versículos, 23 y 24, ellos sin embargo no sabían que Yosef los entendía, porque ellos pensaban que él no hablaba hebreo, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó Yosef de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de su hermano. Esto tiene mucha significación. ¿Por qué Simeón? Porque Simeón fue el que propuso que lo mataran. Entonces, él tomó a Simeón como prenda, ¿no? Pero fíjense que Yosef verdaderamente se conmovió, pero no se puso a llorar delante de los hermanos. Él se apartó, lloró y volvió. ¿Qué quiere decir eso? Esto habla de que la sabiduría de Dios nos permite gobernar nuestras emociones. Si nosotros no sabemos gobernar nuestras emociones, no vamos a poder ayudar a otros a que rectifiquen, ni nos vamos a poder ayudar a nosotros mismos a rectificar, si no controlamos las emociones. Pero ese control viene de Dios, porque la palabra sabiduría tiene una raíz que habla de gobernar. Entonces, el sabio sabe gobernar. Siguiendo con la parashá, dice, entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto
mi dinero. Y he aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón. Y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Qué sucede? Ellos salen de Egipto con la comida, ellos la pagaron, pero mucho más adelante se dan cuenta de que el dinero que ellos habían pagado estaba dentro de los sacos de comida. Entonces les dio mucho temor y reconocieron que como que Dios era el que estaba detrás de toda esta situación. Entonces llegan a casa de su padre Jacob y le cuentan todo. Después que le cuentan todo, entonces el papá les dijo, oye, ¿cómo es posible que ustedes le dijeron que tenían otro hermano? Si ya se me murió el primer hijo de Raquel, ahora tengo el segundo, lo mandan a llamar, van a matar también al segundo hijo, al único que me quedaba de Raquel, y me voy a morir yo también con él. Pero ellos dijeron, mira, nosotros no sabíamos que este señor nos iba a proponer eso, simplemente nos preguntó y nosotros le contestamos. Entonces, dice, continuando con la historia, miren este detalle, cuando los hermanos de Jacob, los hermanos de José le cuentan a su papá Jacob, ellos dicen que ese señor, vicefaraón de Egipto, les habló con dureza. Nosotros tenemos que saber cuándo usar la mano izquierda y cuándo usar la mano derecha. La mano izquierda habla de justicia, la mano derecha habla de misericordia. La mano más fuerte es la derecha, por eso la misericordia debe ser mayor que la justicia. Pero tenemos que saber no solamente en qué proporción la usamos, sino en qué momento usamos una y en qué momento usamos otra. Joseph estaba usando la palabra dura, pero no para destruirlos, sino precisamente para guiarlos al arrepentimiento, como hace el Padre con nosotros, que nos habla con dureza, que nos castiga porque nos ama. Fíjense que en Proverbio de Salomón dice que la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Porque el que consiente a un niño le dice que tú no vales, que los demás valen más que tú, no le ayuda a crecer, lo sobreprotege y lo hace un niño débil y enfermizo. Y ese no es el plan de Dios. Viene Rubén y le propone a su papá, le dice Rubén a su papá, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te traigo a Benjamín cuando lo lleve. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Bueno, qué propuesta tan mala. Peor es el remedio que la enfermedad. Los problemas no se solucionan con otros problemas. Tienen que ser con soluciones. Lo que propone Rubén es, bueno, si no te traigo a tu hijo Benjamín, tú matas a tus dos nietos. ¿Qué es eso? Por supuesto, ¿qué le dijo Jacob? Olvídalo, ni loco. No lo convenció con esa propuesta. Esa propuesta no iba de acuerdo al plan de Dios, pero entonces posteriormente vino Judá, y le dijo a su padre, ¿no?, tratando de convencerlo, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos, no, pues ya se les había acabado la comida, ¿no?, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él y de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Eso es una propuesta más razonable. Eso va con el plan de Dios. Yehudá quiere proteger a Benjamín, pero quiere proteger a toda la vida porque se iban a morir de hambre si no iban a buscar comida a Egipto. Entonces, la solución que planteó Yehudá trajo paz al corazón de su papá Jacob, porque estaba alineada con el corazón de Dios. Y luego, ellos le dicen, cuando llegan a Egipto y se entrevistan con Joseph, le dicen que su papá está bien, que todavía vive, y se inclinan en reverencia. Ahí está. Entonces, ahora sí están todos los hermanos completos. Ahora puede proseguir el plan de salvación de Dios. Y Joseph se conmueve de nuevo cuando vio a Benjamín.
porque era el único hermano que le faltaba, era su hermano de mamá y papá, y antes de perder el control delante de sus hermanos, fue de nuevo fuera, lloró, después se lavó la cara, salió y controlándose les dijo que se sirviera la comida. ¿Ven la característica del fruto del espíritu de Joseph? Él estaba exhibiendo el fruto del espíritu tiene paciencia, Joseph tuvo paciencia. El fruto del espíritu tiene templanza, firmeza, pero también tiene mansedumbre, que es dominio propio. Tiene fe, porque estaba confiando en que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Tiene amor, porque todo lo que está haciendo es por amor a sus hermanos. Tiene todos los componentes del fruto del espíritu que tanto le gustan a nuestro amigo Marcelo. ¿No está Marcelo? Marcelo. El fruto del espíritu. Entonces luego lo sienta en orden de edad, desde el primogénito hasta el menor. Y los hermanos dicen, ¿cómo sabe quién es el mayor y quién es el menor? Qué raro, ¿no? Estaban sorprendidos. Y agarró y le dio a Efraín, a Benjamín, 5 veces más comida que a todos los demás hermanos, ¿no? Para ver si iban a sentir los mismos celos que sintieron cuando su papá Jacob le hizo una túnica esplendorosa diferente a la de los demás hermanos. Los estaba probando. Fíjense que por eso que las terapias para nosotros rectificar en nuestra vida nos llevan a afrontar nuestros miedos, nuestros problemas, no a huir de ellos. Él está estableciendo un escenario donde se repite la misma historia, pero en vez de ser con José, lo está haciendo con Benjamín. Luego continúa la historia. Disculpe que es un poquito larga, pero es que esta historia no tiene desperdicio y es muy importante para todos nosotros. Entonces Joseph ordenó al mayordomo de su casa, después que comen, ¿no? Y los va a despedir, les dice que llenaran los costales de alimentos. Ellos le devolvieron el dinero que les había aparecido en el costal, le pagaron la nueva comida y Joseph tiene un plan, que es el plan de la copa de plata para abrir el sello del corazón de los hermanos. Él dice al mayordomo que meta su copa de plata en el saco, en el costal del hijo menor, que es su hermano Benjamín, sin que ellos se enteraran. Se fueron y cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, Joseph manda al mayordomo detrás de ellos para que les dijera que por qué habían pagado mal por bien, porque se había desaparecido esa copa. Entonces Joseph construyó ese escenario para seguir adelante con el plan de arrepentimiento de sus hermanos. Dice el versículo 5, ¿no es esta la copa en la que bebe mi Señor y que de hecho usa para adivinar? Obraste mal en lo que hiciste, porque los está acusando de que se la robaron. Pero fíjese que extraño también. Dice que es una copa que Joseph usa para adivinar. Y una de las cosas que más odia a Dios son los adivinos, son los agoreros, son los que pronostican el futuro, los astrólogos y todo ese tipo de cosas. Eso Dios lo aborrece por completo. ¿Y cómo es eso que Joseph practicaba la adivinación? Esa palabra en hebreo se dice nahash. Y fíjense qué interesante que la palabra nahash significa agorero, adivino, pronosticador, pero también significa la serpiente, la culebra. Y esa misma palabra también significa cobre y bronce. Entonces, unan ustedes serpiente de bronce. ¿Con qué lo relacionan? Moisés en el desierto, ¿qué más? ¿Qué hizo Moisés en el desierto? Dios le mandó a levantar una serpiente de bronce para que todos los que sean picados por la culebra vean la serpiente y se salven y no mueran envenenados, ¿no? Fíjense que la palabra Mashiach y la palabra Nahash tienen el mismo valor numérico de gematría, que es 358. La serpiente de bronce que levantó Moshe en el desierto representa a Yeshua crucificando y quitándole el poder a la serpiente antigua, a Satanás, al pecado y a la muerte. En Números 21:9 dice, y Moshe
hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Nahash era la solución para la mordida de la serpiente. Y los hermanos de Yosef estaban mordidos por la serpiente, porque todo lo habían hecho por celos, envidia y odio. En Juan 3:14 dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, el Nahash en el desierto, así era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es el título de Mashiach. Mashiach crucifica al Nahash y nos da la solución de salvación. Continuando con la parashá, el mayordomo alcanza a los hermanos y los hermanos se defienden. Mira, nosotros somos honestos, somos honrados, nosotros no hicimos eso. Continúa el plan en desarrollo. Luego le dice, esto creo que lo dijo Yehudá, aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Esclavo o siervo es la misma palabra en hebreo, ¿no? Y aquí vamos a tocar este punto que es el poder de las palabras. Las palabras tienen poder, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Ahora, ¿qué responde el mayordomo? Sea ahora conforme a vuestras palabras. Aquel que sea hallado con ella no dice que va a morir, que fue el compromiso que los hermanos tuvieron, ¿no? Dice que sea mi esclavo, mi siervo, y los demás de vosotros seréis inocentes. Aquí vemos que la intención de Yosef no era matarlos ni hacerles daño, era lo contrario. Con respecto al poder de las palabras, nosotros vemos la historia en Génesis, que cuando Jacob sale de donde Labán con sus esposas, Raquel se robó los ídolos de su padre Labán, ¿no? Y cuando Labán va a reclamarle a Jacob, Jacob le dice que aquel en quien encuentres los dioses, que se muera, que no viva, porque Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses. Total que Labán no encontró los dioses, pero el poder de las palabras vinieron sobre Raquel, y cuando tuvo a su hijo Benjamín, siendo joven todavía, murió Raquel. Por lo tanto, esas palabras que Jacob pronunció tuvieron una repercusión, porque Raquel no murió como todos los demás patriarcas y matriarcas que murieron de buena vejez. Raquel murió joven, antes de tiempo. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Entonces, bajaron, revisaron los costales y encontraron el costal, encontraron la copa de la adivinación en el costal de Benjamín. Se regresaron a Egipto para presentarse delante de Yosef. Por lo tanto, ellos fueron presos de sus propias palabras. Y luego, cuando se presentaron delante de Yosef, cayeron delante de él, y Yosef les dice, mira, ¿no sabían que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? ¿Pero por qué puede adivinar? Porque el Espíritu de santidad es el que le revela a Yosef todos los misterios. Por lo tanto, Dios nos está probando en todo momento. Tengamos eso en consideración. Dice, continuando con la historia, que los hermanos le dicen a Yosef, bueno, ahora seremos esclavos tuyos, ¿no? Y Yosef le dice que solamente iba a ser esclavo el que tenía la copa. A los demás los iba a dejar subir en paz. Por lo tanto, fíjense, en la próxima parashá vamos a ver uno de los momentos más emotivos en la historia de nuestro pueblo Israel, que es ese momento de la reconciliación con los hermanos, del perdón, y cuando Yosef se descubre ante sus hermanos como quien era realmente, así como va a haber un momento cumbre cuando Yeshua venga y se quite sus vestiduras, que ya lo estamos haciendo todos nosotros, romanas, y volviendo a las raíces hebreas, nuestros hermanos judíos puedan descubrir a su verdadero Mesías, a su hermano, y todos nos reconciliemos. Yeshua
nos ayuda para entender los enigmas, nos da la solución y nos capacita para ejecutar las acciones que nos llevan a cumplir el guión de vida de Elohim en nuestras vidas a través del Espíritu de Santidad, dándole cumplimiento en obediencia a la Torá. Por lo tanto, Yeshua es el decodificador de enigmas, quien rectifica nuestras almas y rectifica al mundo. Amén. Chao, shalom.